Bien, vamos a continuar estudiando el libro del Apocalipsis. Ya vamos a entrar al primer punto, al desarrollo del primer punto. Ayer veíamos una pequeña introducción de lo que es el libro, solamente una pequeña introducción, que conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir dando más características del libro del Apocalipsis. Y ayer habíamos dicho que son 3 puntos los que vamos a ver, que están en el capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Y el primer punto es las cosas que has visto, las cosas que ha visto el apóstol Juan, quien fue el que escribió el libro del Apocalipsis. No es su autoría, de hecho la Biblia no es autoría de ningún escritor, solamente Dios utilizó a escritores. A veces mencionamos la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, pero solamente es por citar o por dar un modismo de cómo hablamos. Pero el autor de toda la escritura es Dios. Y las primeras cosas que vio Juan, lo primero que vio fue una manifestación divina. Vamos a tratar de hacer el estudio un poco más interpretativo, no tan exegético, aunque bueno, hay algunas cosas que no podemos brincar tampoco, no podemos dejar debido a la importancia que tiene este libro. Porque este libro, como está escrito en profecía, por las visiones que vio Juan, a veces resulta imposible detectar cuando está brincando de una visión a otra. A veces pareciera que está dando dos visiones en un mismo relato. Por ello, pues sí tiene que tener una exégesis un poco más profunda. Pero vamos a ir manejándolo, este libro, de modo que llame también la atención, como debe de llamar la atención a todos nosotros, lo que es el libro del Apocalipsis. Las primeras cosas que vio Juan, lo que has visto, pues es una manifestación divina. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 3 en este pequeño video. De alguna forma diferente, Juan tuvo la presencia divina, porque dice la escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Juan había visto al Señor Jesús en su evangelio, en el evangelio que él escribió. Lo vio primero como Cordero, luego vio todo su poder a través del ministerio que hizo el Señor Jesucristo. Luego Juan estuvo en la transfiguración, vio de otra manera al Señor Jesús. Juan fue el único apóstol que estuvo en la crucifixión del Señor Jesucristo. Juan vio al Señor Jesucristo después o en la resurrección. Y hoy lo ve de una manera muy distinta, la revelación de Jesucristo. Lo ve de la manera en que es nuestro Señor Jesús. Y aún así no tiene palabras para describir, porque dice sus pies son como, sus ojos son como. Buscaba palabras que no puede encontrar para hacer darnos una descripción de cómo es el Señor Jesucristo. Lo único que nos menciona, y que también nosotros lo vamos a ver por ahí a partir del versículo 9, darnos una idea de lo que es el Señor o cómo lo vio Juan, y así también nosotros lo vamos a ver. También lo vimos como Cordero también, aunque a través de la Escritura. Lo que sí es de que dice la Escritura que todo ojo le verá, en el versículo 7. Tuvo la revelación de Jesucristo, vio a Jesucristo que el Padre le dio, Dios el Padre le dio. Habíamos visto un estudio del Espíritu Santo, donde el Padre es el que planeó todo, la obra redentora. Jesucristo es el ejecutor de la obra redentora y el Espíritu Santo es el organizador de toda esa obra redentora. Así que Dios le dio esta palabra, Dios le dio esta revelación. Y dice el versículo 10 de ahí de Apocalipsis 1, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, vio la revelación, vio a Jesucristo, que se la dio el Padre y él estaba en el Espíritu. Tenía el Espíritu Santo en el día del Señor. El día del Señor es el primer día de la semana. Aunque nosotros no estemos en el primer día de la semana, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo que la ha dado el Padre. La manifestación divina fue lo primero que vio
que vio Juan el apóstol, porque vio la presciencia de Dios o vio la presciencia divina. Esto es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Esta escritura es una escritura profética. También se le puede llamar el libro profético o el último libro profético, porque dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Aunque su nombre es Apocalipsis o Revelación, también es un libro de profecía. Y Dios es el único que tiene el conocimiento anticipado de las cosas. Nos dice el libro del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 46, versículos 9 y versículos 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este libro está en profecía porque Dios es el único que todo lo sabe, que tiene el conocimiento previo de todas las cosas. Eso forma parte de la manifestación divina, que fue lo primero que vio Juan. Vio esa manifestación y vio el conocimiento anticipado de todas las cosas, que solamente Dios puede decirlo. La diferencia de la profecía divina a la profecía humana es de que la profecía divina no maneja fechas, contrario a la profecía humana. La profecía humana maneja en el 1914, 1958, las profecías de los mayas, todo con fechas, con años, y Dios no. Dios no maneja ese tipo de exactitud, porque la profecía es de Dios y el tiempo es de Dios. Solamente Dios sabe cuándo van a pasar las cosas que Él ha anunciado. Por ahí muchos que tienen profecías con años, con fechas, con horas, con días. Esa no es divina, porque toda la profecía divina no tiene una fecha estipulada o marcada que diga en tal día va a ser así. Imagínense que Dios nos dijera una profecía para tal año se va a acabar el mundo. ¿Cómo viviríamos nosotros? Eso es cuestión de lógica, de un razonamiento. Dios anuncia las cosas. Dios anuncia las cosas que van a suceder. Dios anuncia las cosas que van a pasar. Lo que tenemos que tener nosotros es fe, confianza en Dios. Porque si supiéramos la fecha, el día y la hora, viviríamos de acuerdo a nuestro pensamiento. Y Dios no quiere de esa manera. Por eso la profecía de Dios no tiene una fecha, no tiene un día. Simplemente Dios anuncia las cosas que van a suceder. Pero Él es el único que tiene el conocimiento previo de todas las cosas. Dice, nadie hay semejante a mí, dice Dios. Yo no sé por qué muchos han profetizado. Si tal vez han pasado las cosas que han profetizado, pudiéramos pensar o debemos de creer que es solamente coincidencia solamente. Pero al menos profecía divina no, porque Dios es el único que anuncia las cosas que han de suceder o que ya pasaron. Dice también ahí que dentro de esa manifestación divina está que Dios es global, pues, para todos sus siervos, que no mantiene algo oculto para los demás, sino que dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ahí encontramos el Dios universal para todos los siervos. No nada más o le da la exclusividad a uno, sino que todos los siervos de Dios, todos los siervos de Jesucristo, tenemos acceso al consejo de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios pide. Esa fue la manifestación que vio Juan, y es lo que nosotros vemos, de que Dios es universal cuando dice para manifestar a sus siervos, a todos. Juan fue el escritor, pero lo escribió para todos nosotros, para que nosotros supiéramos las cosas que van a suceder, para que nosotros supiéramos el consejo de Dios, para que nosotros conociéramos el plan de Dios.
no se lo da a una persona. Ya no hay revelación nueva, todo está escrito aquí. Mientras estas cosas no pasen, no hay revelación nueva. Este es otro detalle que tenemos que ver de una manera muy apropiada y debemos de creer en esto. Porque también la manifestación de Dios es la providencia divina. Vemos la manifestación de Dios, el que es universal, pero también vemos la providencia divina. ¿En qué sentido? De que dice la Escritura, para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Ese suceder pronto es de acuerdo al tiempo de Dios, no es de acuerdo al tiempo de nosotros. Una cosa es de que muchos no entendamos el Apocalipsis. Si no comprendemos el libro del Apocalipsis, no tenemos una gran pérdida en cuanto a la salvación. Lo único que podemos perder es no tener un crecimiento, no tener una gran confianza, no tener una gran fe, pero tal vez tengamos la salvación. Pero la pérdida total es no creer en el Apocalipsis. Porque si no creemos en el Apocalipsis, no creemos en el infierno, no creemos en el juicio, no creemos en el destino final de los impíos, tampoco creeremos en el cielo, tampoco creemos en las promesas de Dios, es más, no creeríamos en Dios. Ciertamente Apocalipsis es complicado, pero si no se entiende, pero si se cree, es distinto. Las cosas que han de suceder pronto no han pasado todavía. A partir del capítulo 4 son cosas a futuro. Esto que estamos viendo del capítulo 1, del 1 al 19, son las cosas que vio en ese momento Juan. Capítulo 2 y capítulo 3 son cosas que están sucediendo. Y estas cosas están sucediendo. Y las que son, es el punto número 2. Pero esas cosas están sucediendo porque habla del mensaje a las 7 iglesias, a las congregaciones de la iglesia de Cristo. Y hay muchas congregaciones que han dejado su primer amor. Hay muchas congregaciones que son pobres, aunque aparentan ser ricos. Hay muchas congregaciones que parecen más sinagoga de Satanás. Hay muchas congregaciones donde han permitido que la mujer mande a los siervos. Eso es lo que encontramos. Y esas cosas están pasando. Cuando esas cosas terminen, entonces viene el capítulo 4. Las cosas que han de suceder. Y las cosas que a partir del capítulo 4 todavía no pasan. Hay algunos comentaristas que ponen el libro del Apocalipsis escrito en el año antes del año 70. Y luego dicen, engañan, dicen, todas estas cosas pasaron en la destrucción de Jerusalén. Que no te engañen. Porque mira, si te engañan y tú crees que estas cosas ya pasaron, entonces no vas a prepararte, no vas a estar listo para el inminente día del juicio. No vas a estar preparado, no vas a llevar argumentos necesarios para salvarte tu alma, porque no vas a creer. Lo que hacen con ese tipo de información es engañar, es hacer a una persona que pierda su salvación, es hacer a una persona que pierda su alma. Por eso encontramos la providencia divina, porque Dios nos dice las cosas que han de suceder pronto. Aquellos que somos espirituales sabemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y estas cosas no han pasado. No hay que engañar y no hay que dejarse engañar. Todo lo que viene en el capítulo 4 en adelante son cosas a futuro, que obviamente las cosas a futuro tiene que haber una raíz. Por eso a veces encontramos el origen de las cosas, pero ya en un futuro, o ya en el día en que han de suceder. Prepárate porque esto es cierto, prepárate porque el infierno es real, prepárate porque la vida eterna es promesa de Dios, prepárate para el día del juicio. No creas que estas cosas han pasado, no creas que estas cosas pasaron en los primeros 1000 años. Estas cosas aún no suceden. Por eso encontramos esa providencia, ese cuidado. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege y nos dice, estas cosas han de suceder. Ponte listo, prepárate, confía, cree, sigue adelante, ánimo en la vida espiritual. No te dejes engañar, porque recuerda que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y muchos dirán, ya vino el Cristo ya vino. Aquí dice la Escritura que todo ojo le verá, todo, desde la China hasta México, hasta Estados Unidos, hasta Argentina, todo ojo le va a ver cuando venga el Señor Jesucristo. Y a partir del capítulo 4 prácticamente narra las cosas que van a suceder cuando venga el Señor. Por eso encontramos esa providencia divina, esa protección, cuando nos dice la Escritura, las cosas que deben de suceder pronto.
Dios nos está diciendo, no os dejéis engañar, no os dejéis ser arrastrados por los pensamientos del inicuo. No han pasado todavía, prepárate para el juicio, evita que tu alma esté en el infierno, créelo, si lo crees salvas tu alma, si no lo entiendes puedes salvar tu alma, pero si lo crees puedes salvar tu alma, si no lo entiendes, lo único que puede pasar es no crecer en un sentido espiritual, pero tenemos la salvación de nuestra alma, así que hay que creerlo todo esto. Encontramos también dentro de la manifestación divina, la omnipotencia divina. Cuando dice la Escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola. La palabra declaró, la Reina Valera maneja esa palabra. Otras versiones de la Biblia maneja a través de visiones. La palabra declaró es a través de visiones. Ahí es donde encontramos la omnipotencia divina, el poder que tiene Dios. Solamente Dios puede tomar un ser humano, un siervo, y mostrarle visiones de las cosas que van a pasar. Si creemos en el Génesis, ahí está la omnipotencia divina, cómo Dios tomó a Moisés y para que viera o para que escribiera, para que creyera todo lo que sucedió en la creación del mundo. Y habían pasado muchos años. Esa es la omnipotencia divina, porque todo lo que vemos aquí en el Apocalipsis, Dios se lo hizo llevar, o Dios se lo hizo llegar a Juan por el ángel a través de visiones. Todo lo vio Juan. Por eso estamos viendo las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán pronto. Y todo Juan lo vio a través de visiones. Allí encontramos esa omnipotencia, ese poder que solamente Dios puede hacer posible que un ser humano, en este caso Juan, teniendo el Espíritu Santo, pueda ver las cosas que iban a pasar. Y también encontramos la primer bienaventuranza divina. En el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. ¿Por qué la primera bienaventuranza? Bueno, porque son 7 las que encontramos en el libro del Apocalipsis. Lo completo, lo perfecto. Si podemos comparar allá en Mateo capítulo 5, son 7 bienaventuranzas. Apocalipsis maneja 7 bienaventuranzas. 7 maneras en cómo el ser humano puede ser feliz. 7 maneras en cómo el ser humano puede ser dichoso. Cómo puede estar alegre, cómo puede estar contento, cómo puede estar gozoso. Dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera bienaventuranza divina. El único que puede bendecir es Dios. El único que puede dar una bienaventuranza es Dios. Nadie más tiene poder, facultad para dar una bendición, solamente Dios. Y Dios nos dice de qué manera somos bendecidos. Dios nos dice de qué manera somos dichosos, somos contentos, estamos alegres, estamos gozosos. Tenemos que hacer estas cosas. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Y los que creemos o los que creen. Hay que darle la importancia de vida o la importancia que tiene la palabra de Dios a través de este maravilloso libro llamado Apocalipsis o Revelación o libro o último libro profético de Dios. Encontramos la primer bienaventuranza de Dios. Dios nos dice de qué manera puede ser felices. Dios nos dice de qué manera podemos estar contentos, satisfechos y gozosos cuando leemos este libro de la profecía. Así que esta es nuestra primera cápsula, nuestro primer video. El punto es las cosas que has visto, y lo primero que vio Juan el apóstol es la manifestación divina, y que vimos en la manifestación divina la presencia de Dios, la presencia de Dios universal para todos sus siervos, la providencia divina, la omnipotencia divina y la primera bienaventuranza divina. Dios los bendiga a todos.